Milenio. Alejandro, nada para la sangría. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Sergio. Nada lo para. Nosotros hemos observado en las semanas recientes, Ciro, como lo has mencionado tú, casos particularmente lamentables que ilustran justamente el hecho de que estas organizaciones criminales a las que se está combatiendo con firmeza no son solamente organizaciones que se dedican al tráfico de drogas. Y lo decíamos ayer refiriéndonos a la situación de la posible legalización parcial de la marihuana. Pensar que el crimen organizado en México es igual al narcotráfico es una cosa del pasado. Son organizaciones extraordinariamente violentas que participan no solamente en el tráfico de drogas, sino en la trata y tráfico de personas, en el secuestro, en el homicidio, en la extorsión, en el robo, y estos son datos también que lo ilustran. Y precisamente por eso la necesidad de seguir profundizando la transformación institucional, que es la que va a dar la respuesta y la solución, no solamente en el corto plazo, sino de manera duradera. Llevamos 4 años, podemos considerar ya 4 años, faltaría un mes escuchándolos, tratando de comprender, acompañándolos de alguna forma, pero son 4 años y seguimos contando los muertos cada vez más. Este año va a haber más muertos que en el 2009, y en el 2009 hubo más muertos que en el 2008, y en el 2008 que en el 2007. No baja la extorsión, no baja el secuestro, y los episodios de horror parece que se multiplican cada vez más. ¿Qué es esto, Alejandro? Lo que hay que recordar... Ya sabemos cuál es el diagnóstico y nos han dicho que hay que enfrentar y lo que no se hizo en otras. Son 4 años ya. ¿No era momento para que el país tuviera otra cara? 4 años. Sí, lo hay que recordar, no solamente el antecedente histórico y estructural del crimen organizado en nuestro país, es decir, las transformaciones que tuvieron estas organizaciones criminales, que dejaron, como decía hace un momento, de ser solamente organizaciones que traficaban droga del sur hacia el norte. Se convirtieron en organizaciones que fueron generando otros negocios, que fueron amedrentando y cooptando a las autoridades locales principalmente, no solamente, que fueron generando además una gran capacidad de fuego, incluso por los cambios que se dieron en la legislación de los Estados Unidos, que hicieron más fácil el tráfico de armas de asalto hacia nuestro país, y que presentaban precisamente al inicio de la administración ya signos de violencia clarísimos. Los homicidios que se habían dado incluso en años anteriores, pero recientemente en Nuevo Laredo, lo que ocurrió en Uruapan, Michoacán, en términos de ejecuciones y de decapitaciones, etcétera, ya estaba presente ese fenómeno, Ciro, y como las grandes transformaciones que tienen estos retos importantes del crimen organizado con una gran fortaleza, y por otro lado, años y años y años de abandono y de deterioro de las instituciones de seguridad y de justicia, son luchas que son largas. Entonces... Y creo que ha sido claro el gobierno federal desde el primer día de la administración del presidente Calderón en señalar que iba a ser una lucha difícil. Sí, yo alguna vez se lo pregunté al presidente Calderón, no recuerdo si al cumplirse 1 o 2 años de su gobierno, le dije, pues es entonces como los palestinos, como Yasser Arafat, es la guerra de 100 años o de 1000 años. No, no es de 100 años, pues, Ciro. Van 4. Pero ciertamente... Van 4 y no se ve ni remotamente cercano. Déjame hacer un ejemplo. Algo que mejore las cosas, la capacidad de reproducción que están mostrando los criminales, las bandas criminales, los sicarios, las redes, como los cárteles, como les quieran llamar ustedes, parece infinita. Hay organizaciones. Matan y matan y matan, detienen, decomisan, y ellos se multiplican y se multiplican. Es una guerra de 100 años entonces esto, 100 años de dolor, o 1000, o quién sabe cuántos con ese discurso, Alejandro. Aquí lo importante, Ciro, no es el discurso, son los hechos, y son las transformaciones, si me lo permites, en el reconocimiento de que desde el principio de la administración se dijo con toda claridad que iba a ser una lucha larga y difícil, y que iba a costar vidas humanas, lamentablemente. ¿Cuáles son los elementos que nosotros tenemos que ver con toda claridad como elementos de esa transformación de largo plazo? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿De verdad queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestro país, un país en el cual las policías funcionen? Yo creo que sí. Queremos dejarle a nuestro país, a nuestros hijos, un país en donde los ministerios públicos hagan su trabajo, no se corrompan, hagan bien los casos. Pero esa es una inversión. Pero las policías están funcionando ya. Pues hay ejemplos precisamente de que sí se puede. Y uno de los ejemplos, la Policía Federal, como tú lo sabes. La Policía Federal.
Policías estatales, ¿qué policía está funcionando a plena satisfacción del gobierno federal? Como lo hemos estado viendo y se reporta en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que una policía estatal funcione, tiene que tener varios elementos. Y justamente en eso consiste también, por ejemplo, la iniciativa de mando único. Hay distintos casos. ¿Cuál? Por ejemplo, en el caso de Baja California, hay algunos elementos en los cuales se está avanzando en la Unidad Estatal de Control de Confianza, en la Unidad Estatal de Combate al Secuestro, en los modos. Allá de decir un solo caso en el cual estamos teniendo éxito, lo que se necesita es una transformación de todas las policías, Pues porque en todos los casos hay claroscuros. Y déjame subrayar lo siguiente. Seguimos en lo que se tiene que hacer y lo que se necesita. Pero por lo pronto en este gobierno no vamos a ver una mejoría, no vamos a ver un cambio en lo más importante, en la vida cotidiana. En la vida cotidiana de los mexicanos no hemos visto un cambio para bien. Esa es tu valoración. Dime, ponme un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Entre otras cosas. En ninguna administración se ha lastimado con tanta firmeza a estas organizaciones criminales. Yo hablo de vida cotidiana, no de combate contra el crimen. ¿En qué ha mejorado la vida de los tamaulipecos, de la gente de Chihuahua? Hoy día tenemos, por ejemplo, de la gente de ciertas regiones de Durango. Porque si no es para eso la lucha contra el crimen, ¿para qué es? Si no es para que los mexicanos vivan mejor, vivan más seguros y más tranquilos. Sí. Por supuesto, precisamente, en el reconocimiento de que no podemos suponer que una tarea que se dejó de lado durante 20 años se va a resolver en 4 años. Y creo que eso hemos sido claros. Pero déjame darte un ejemplo, porque me pedías un ejemplo concreto. La Policía Federal tiene una unidad de combate al secuestro extraordinariamente poderosa. Más del 90% de los casos son exitosos. Se están desarticulando. Tenemos cerca de 2.900 secuestradores, que es un delito del fuero común, que han sido puestos a disposición del juez por parte de la Policía Federal y atendidos esos casos. Y así como ese ejemplo, hay muchos otros ejemplos en los cuales, gracias a la transformación institucional que se tiene que hacer, que lleva tiempo, que es dolorosa, que tiene claroscuros, pero que seguimos empujando, vamos a tener mejores resultados en el combate al secuestro, a la extorsión. Ojalá los veamos. Sé muy bien que tú eres el vocero de seguridad del gobierno, no el del sector salud, pero quisiera compartir contigo este dato que manejó The Lancet, la publicación médica más prestigiada por científicos, por la comunidad médica internacional. Me imagino que la conoces, a ver si la podemos ver. No le dice nada al gobierno federal. Entiendo que una cosa es el crimen organizado, la lucha, las bandas, etcétera, pero cuando vemos que hacen un índice de daño de las drogas, además combinan el daño a la salud con el daño social, y vemos que el alcohol tiene 72 puntos sobre 100 y la marihuana tiene 20, abajo del tabaco, abajo del crack. Es de Lancet, ¿eh? Esto no es un investigador, esto no es un artista, este no es un político jubilado, es de Lancet. No les dice nada esta cifra, Alejandro. Insisto, sé que tú eres seguridad, pero no te dice nada. Nos dice que, como lo hemos dicho abiertamente, estamos dispuestos al debate, precisamente, y yo creo que también hay que recordar, te voy a dar otro dato, por ejemplo, que hay evidencias claras del daño que tienen las drogas, en particular la marihuana también, en nuestra sociedad. Existe en nuestro país un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, que básicamente recaba los datos de todas aquellas personas que van a los centros de rehabilitación y a los centros de atención, con cuáles fueron las drogas con las que están teniendo problemas, con cuáles empezaron, etcétera. Te voy a dar un dato. En el año del 2008, entre los usuarios de estos servicios de tratamiento, 87% de quienes comenzaron usando marihuana pasaron una segunda droga y 71.9% pasaron una tercera droga. ¿De quién son esos datos? Del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones, y ahí están estos datos. Entonces, ¿México sería una excepción en la tabla de Lancet? No, lo que estamos diciendo es que se tiene que dar un debate muy integral. Y ciertamente estos datos contribuyen al debate, como también aquellos que te estoy dando. Y lo que nosotros hemos hecho también es no solamente estar dispuestos a ese debate, sino fortalecer de manera muy importante la estructura de centros de rehabilitación, los centros Nueva Vida, que hay más de 320 que se han abierto en todo el país, reconociendo que esto es un problema de salud pública y que para las familias que enfrentan el drama de un hijo, de un familiar
que está en la adicción, que está en la esclavitud de las drogas, es indispensable poderle ofrecer alternativas. Gracias, Alejandro. Nada más antes de terminar, estaremos ya en los 30,000 muertos aproximadamente en la guerra contra el crimen, o al cuarto año serán 30,000 muertos. ¿Cuántos muertos calcula el gobierno federal que va a cobrar? ¿Cuántas vidas va a cobrar esta lucha en este sexenio? Más que hacer una estimación, Ciro, lo que estamos trabajando es muy fuerte para combatir a las organizaciones criminales que son las responsables de esos muertos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Poiré, vocero del gobierno federal en el tema de seguridad. Y hablando de la jornada electoral de ayer en Estados Unidos, ya antes de ir a una pausa.